Y eso es bien importante, que las mujeres que salen a trabajar sientan que sí deben estar ahí. Bienvenidos a otro episodio de Periódico y Café. El día de hoy tenemos el honor de tener a la licenciada Margarita Zavala con nosotros. Un honor tenerte, Margarita. Muchas gracias por aceptar esta invitación. Al contrario, Gabriel, muchas gracias. Encantada. Mencionabas el rol que tuvo tu mamá sobre ti en abrir brechas, ¿no? Y mencionabas cómo tu mamá apoyó al jefe de gobierno hace muchos años y la gente se quedó impresionada con los caminos que ella abrió, ¿no? En la paridad y en otros temas. ¿Qué tan importante fue para ti esta influencia, pues, desde tu niñez, juventud? Sí, mira, mi mamá que es, mi mamá se llama Mercedes y trabajó mucho con otras dos mujeres, Blanca Magrazzi de Álvarez, la esposa de don Luis H. Álvarez, y María Elena Álvarez de Vicencio. Blanca ya falleció hace unos años, y está mi mamá que tiene 92 años y María Elena que es más joven. Pero la verdad es que sí es increíble cómo fueron ellas abriendo brechas. Creo que las mujeres de una generación estamos sobre la anterior. O sea, nos llevaron, claro, ¿no? Nos llevaron los hombros, y es bien importante que las nuevas generaciones sigan adelante, que no les dé miedo, que sepan que hubo otras que dieron, pues, que pusieron la cara, que pusieron incluso las derrotas, que pusieron los intentos, y que estamos obligadas también a nosotros a seguir intentando a lograrlo con mayor razón, y que al mismo tiempo fue una generación que metió en la vida de nuestro país un rol muy distinto. Claro. Y eso, pues sí, para mí sí me inspiró. Mi mamá llegó a ser la única abogada de toda la escuela. No fue la primera de la Libre de Derecho, ella es abogada por la Libre de Derecho, pero llegó a ser la única mujer de los 5 años de la Libre, ¿no? Entonces eso, y además ella de San Luis Potosí, y viviendo en la Ciudad de México, pues no ha haber sido fácil. ¿No? Así es que, pues yo creo que nos dieron un gran ejemplo todas nuestras mamás, las abuelas y bisabuelas de estas nuevas generaciones. Y lo importante de abrir brecha, porque a veces, o sea, tú tienes que ejemplificarlo, verlo. Te mandé un video por ahí en donde tú dices, oye, no siento que haya un obstáculo para ser candidata a la presidenta independiente. Y vamos a llegar a ese tema, pero para mí esa es una brecha, porque yo tengo una niña, una hija de 11, y si ella me dice quiero ser presidenta, pues yo le pongo, oye, ya hubo una candidata, y si no hubiera candidata, pues no hubiera, hay menos brecha. Bueno, eso tenemos que saber todas las mujeres de cualquier generación. Tú estás entrando y estás abriendo brecha, y que no lo entienda, se equivoca. Y la verdad es que también cuando una niña de 11 años dice quiero ser presidenta, pues al primer lugar te da una idea de su aspiración, otra de que las cosas están cambiando, y lo importante es que salga de prepa y diga quiero ser presidenta. Sí. Que eso es bien importante, y que en la universidad lo pueda hacer. Sí hay todavía brechas, sí hay todavía discriminación, por supuesto que sí influye eso, pero cada vez menos, y lo importante es, en Resistencia Civil nos enseñan a hacer judo político, conviértelo en una fuerza tuya. Claro, y eso me encantó que decías, o sea, no vamos a hacer cruzada nacional, no vamos a quejarnos, vamos a ser creativos. Y me encanta cómo, estoy platicando con mi esposa también, a veces somos muy tontos los hombres y hacemos preguntas tontas. Ay, sí, les va re mal cuando me preguntan muchas cosas, sí. Claro, y a veces, como tú dices, hay discriminación, pues no sé si es inocente, pero sin querer, en donde dices, oye... No, sí, sin querer, sí. Que esa es la discriminación más fuerte, la que se hace sin querer, o sea, la que está ahí. Sí. Y entonces sí, pero tú siendo mujer te vas a enfrentar al crimen organizado, me decían mucho. Claro, ¿cómo le vas a hacer? Yo además, de todos los candidatos a la que más sabía de crimen organizado y de seguridad, pues, hasta por las circunstancias de los 6 años de Felipe, yo no sé qué creían, que iba a dar abrazos y no balazos, pero la verdad es que dices... Pues claro que siendo mujer yo iba a enfrentar, por supuesto, y además teníamos conocimiento de lo demás. Pero ese es un retroceso, una pregunta franca, pero sí trae de fondo una descalificación. Sí. Entonces lo importante es cómo respondes también. Si te avientas gritándole que es un discriminador, o contestas y dices, claro que sí, soy la que más conozco.
Pero para eso también hay muchos trucos y creatividades, ¿no? Y la importancia, tú mencionabas de desagregar los datos. Tú mencionabas esta convención de las Naciones Unidas en Beijing, que tú participaste, por ahí del 95, y donde tú te diste cuenta de la importancia de desagregar los datos y ver en realidad los números de las mujeres. Y cuando ya empiezas con los datos, te das cuenta de la disparidad, ¿no? Sí, y eso es bien importante. Estos últimos años del país, que han sido muy castigados en términos históricos y desde el poder constantemente, la verdad es que han aportado muchas cosas. Sí. Pero para el 2000 no había un solo programa que no estuviera desagregado el dato. ¿Qué quiere decir? Que en un padrón tú me digas cuántas niñas y cuántos niños. Y entonces ahí México se da cuenta que el promedio de escolaridad era, digamos, en los 90 era de sexto de primaria, pero en las mujeres era de tercero de primaria. Sí. Y esa era una brecha enorme. Sí. Entonces tú tenías universidades, la UNAM, me acuerdo un estudio que sacó por los inicios de los 90, tenía más de la mitad de los estudiantes, un 60% de estudiantes, su mamá no había terminado la primaria. Cuidado. Claro. Y entonces haber metido acciones afirmativas a través de las becas hacia las mujeres en materia educativa, pues fue fundamental. Claro. A partir del 2011, las niñas y los niños en México van parejos en educación. Y van parejos en primaria, en secundaria, en preparatoria. En donde no vamos parejos es en posgrado, que son mucho más mujeres que hombres. Es que no estudian bien. No es cierto. Nada, bueno, ya. No, pero se me hace súper válido. Es bien importante, como una acción informativa, porque no todo es cuota, no todo, una acción afirmativa y que se inició en el 2000, tan criticados esos gobiernos, pero para el 2011 todavía todos vamos parejos, y eso es una enorme ganancia en México. Y en salud, Davos saca precisamente que esos 12 años, ya lo decimos del presidente Fox y el presidente Calderón, sí. Esos 12 lo sacó Davos, es el primer lugar en haber, México, de como 120 y tantos países, de haber cerrado la brecha de la salud. Okay. Entre hombres y mujeres. No es una cosa menor, y tiene que ver con una política pública condicionada que hoy ya no existe. Claro. Yo te doy el dinero, pero la mamá tiene que ir a salud. Te doy el dinero, pero la mamá tiene que ir a su seguro popular. Sí. Y ahorita se empiezan a abrir las brechas. ¿Qué es lo que hubo ahí? Una perspectiva de género. No le tengamos miedo a la palabra, pongamos la palabra, el contenido que debe tener, pero alguien que dice, para ayudar a que las mujeres vayan a su médico, necesito hacer esto y condicionar esta entrega. Porque las acciones afirmativas requieren un empujoncito. Sí, y además, bueno, siempre que haces algo por las mujeres, pues salimos beneficiados. Todos. Mujeres y hombres. Sí. ¿No? Eso está comprobadísimo. Sí. Y es para igualar oportunidades, no para sustituir unas. Sí, tú mencionabas los estudios que los revisé la influencia que tiene la participación de las mujeres, por ejemplo, en los negocios, en la rentabilidad. Sí, está muy padre, ¿verdad? Sí, en los riesgos, en tener empresas mejor administradas. Entonces, ya si no es nada más por el tema de equidad, el tema económico. Sí, que es lo que decían, en economía sí hay que decirles, tener una mujer en un consejo de administración es bueno, no es bueno para la equidad solo, claro, sino para la igualdad, sino es un buen negocio. Sí. Porque la mayor parte de las decisiones de vida diaria en materia económica las están tomando las mujeres. Yo sí lo veo, yo doy clases en sexto de preparatoria y sí vienen las generaciones muy distintas, afortunadamente. Qué bueno. ¿Cómo lo ves diferente? Bueno, independientemente, no es un asunto psicológico, porque yo en eso no soy especialista, entonces no me voy a meter al tema de las redes y los pensamientos, etcétera. Pero sí creo que en eso sí vienen bien parejos, ¿no? Y alguna vez puse un ejemplo de la campaña, y lo escribo muchas veces cuando como candidata a la presidencia. Yo visité unas 22 universidades. Nadie, ninguna universidad, en ninguna preparatoria me preguntó si era un obstáculo ser mujer. Claro. En cambio tenía públicos arriba de 50 y bueno, casi era la primera pregunta. Sí.
hay un tema generacional, claro. Una cosa que ahí que espero que estas generaciones no vayan a perder con el tiempo, ¿no? Sí. Pero que dices, esto está claro que puede haber sí. Mujeres presidentas, gobernadoras, alcaldes. Claro, a mí me impresionó mucho, volviendo a eso, porque hice la investigación para la conversación y muchas son entrevistas a ti cuando te lanzaste de candidata independiente y todos, muchos querían saber como tu motivación, o sea, y te decían, ¿y cuándo te diste cuenta exactamente? O sea, ¿por qué es tan importante? Es vocación, pues la traes. Sí. Fíjate, una vez, dentro de las anécdotas cuenta que cuando estoy de diputada, yo tenía mi tercer hijito en un mitin de Maquío, sí. Bueno, no estaba Maquío, sí. conmemorando el fallecimiento. Entonces yo traía a mi bebito aquí y me decía, y me sentía, muy bien, muy realizada, diputada, mi tercer hijo, estaba muy contenta, tenía un cargo, una subcoordinación de política social que me había permitido Pancho Barrio, muy contenta. Y de repente llegó uno y me hace esa pregunta, ¿no? ¿Qué haces? Qué lindo niño, pero ¿qué haces cuando vas a sesiones? Y ya fue cuando le contesté, pues va a guardería y tú qué haces con tus hijos, ¿no? Esa misma persona, que además era joven, sí. Estoy yo, en mi curul todavía no habían pasado lista, y había pasado por el mercado de Jamaica, y mi hijo tenía una exposición de higiene, ¿no? Y punto. Entonces, yo compré, a esa edad todavía no saben lo mal que dibuja su mamá, claro. Y todas esas cosas. Entonces compré unas esponjas, hice un pescadito y había que meter de actividad una agujeta, ¿no? Me pareció bueno. Y lo empecé a recortar. Y entonces amigas diputadas, dos de Nuevo León, de hecho, ahí mismo, te ayudamos, nosotros estábamos recortando y todo. De repente se asoma el mismo y me dice, ¿qué haces? Hijo, ya va a entender que todo está perfecto, ¿no? Sí. Estoy haciendo una actividad para la exposición de higiene personal de mi hijito, que tenía 4 años y está en kinder. Y yo pensé que él ya quedaba como muy complacido, ¿no? Claro. Y dijo, yo nunca dejaría trabajar a mi esposa con hijos de esa edad. Y yo le contesté, bueno, la verdad, el de al lado sí volteó a ver como aquí va a haber golpes. Dije, a ver, no, tranquila. Le dije, la verdad, por eso no me caso con alguien como tú y me casé con alguien como Felipe. O sea, lo más cama que pudo. ¿Qué es la conclusión? Porque yo me llevé muy bien con él. Sí. Y en algunas cosas podría ser hasta como la jefa o tenía yo decisión. Y nunca tuve problema con él. Pero para él yo no debía estar ahí. Yeah. Y eso es bien importante. Que las mujeres que salen a trabajar sientan que sí deben estar ahí. Porque quieren. La que se quiera quedar en su casa también tendrá mucho trabajo y que lo haga. Pero, y que los demás no sientan que esa mujer no debía estar ahí. Está ahí por no sé qué, porque tendrán problemas. No, está ahí porque tiene que aportar, porque se realiza, porque estudió, porque sacó un carrerón que necesitamos que produzca. Y eso es como el cambio de mentalidad que todos tenemos que hacer. Y la solidaridad del hombre. También tú mencionabas que en una ocasión tú llegaste, creo que a registrarse en un evento con el presidente Calderón y te presentaban o te tenían inscrita como Margarita Calderón. Y el presidente Calderón dijo, bueno, el día que me pongan a mí como Felipe Zavala, ella va a ser Margarita Calderón. Sí. Y ya nada más les dije, regresé, no vino, mi hija se llama María y no se llama Margarita, seguro se refieren a ella. Nada más, hay unas cosas de creatividad que tenemos que hacer todos, pero sí hay mucha solidaridad. Siempre las parejas, espero, tienen que hacer un esfuerzo por ser más parejas. Oye, ¿y cómo ves ahorita la coyuntura? Digo, sé que estás en el Congreso, sé que están discutiendo cosas pues muy importantes, sé que eres parte pues de la poca oposición que hay. ¿Qué ves? ¿Cómo es el estado del país? ¿Qué te da esperanza? No, vaya, sí estoy muy preocupada, me da esperanza el que estamos muchas personas, muchos mexicanos y mexicanas cayendo en la cuenta de lo que pasa y muchos cayendo en la cuenta del enorme riesgo de que la democracia desaparezca. Claro.
el día de ayer salió en The Economist como México ya deja de aparecer como democrático y pasa a ser como, dicen, estado híbrido, Sí. Entre autoritarismo y democracia. Y quienes estamos muy metidos ahí estamos preocupados porque estamos viendo cómo se está cargando la parte autoritaria. Entonces, yo creo que es importante, muy importante, que los ciudadanos, las ciudadanas exijamos independencia y autonomía Sí. y contrapesos. Sí. Y lo digo por la Suprema Corte de Justicia, que a cada rato hay un pretexto por el cual la someten. Sí. No sé no sé cómo la presionan, pero lo logran. Claro. Y me parece lamentable. Personas que antes lo que mostraban era autonomía y que ahora es el sometimiento. Entonces hay una obediencia anticipada, como los teóricos nos han dicho, que es muy preocupante. Sí. Y eso me preocupa de gobernadores, de gobernadoras, de todos lados, que hagan obediencias anticipadas bajo el pretexto de que están primero mis gobernantes. Sí. O sea, no estamos jugando algo muy serio. Tengo una preocupación muy fuerte, que tenemos que aprender a escoger el mayor bien posible, no el mal menor. Claro. Y entonces creo que estamos limitando nuestras opciones y hay que abrirlas mucho más. Sí me preocupa, son 3 cosas que vamos a ver en estos meses. La reforma energética, que para mí violenta todo en lo que yo creo en términos económicos. Sí. Yo creo en una economía competitiva, solidaria y sustentable. Y esta reforma no va a producir competencia, no va a ser solidaria ni con los que menos tienen, ni mucho menos para poder combatir la pobreza, porque ahorita que estamos viendo el precio del gas, y vamos a ver más adelante cuando dejen de poner los subsidios, sí, pues un precio de la luz y de la vida diaria, y además no es sustentable. Y me parece que no promover una economía, lo que llaman economía verde, pero sustentable me gusta más porque es mucho más profundo, es robarle el futuro a las siguientes generaciones. Sí. Entonces, esta reforma para mí es rechazable, punto, y perdón porque sea tan radical. Me preocupa que haya gente hasta de Estados Unidos, que vamos a ver qué funciona y que no, señor. Se dice claro. No, y si quiere luego discutimos completo, claro. Pero se dice no. Hay una reforma política electoral que trae una enorme preocupación del INE, a quien personalmente he vivido las peores experiencias con consejeros que ahora todo el mundo les dice democrático. Tú has vivido. Pues sí, y yo tengo mucho que decir en contra de una resolución que no dejó competir a otra opción, que es la de México Libre. Pero ese no es el tema. El tema es que cuando tú defiendes al INE, lo que estás defendiendo es las instituciones autónomas. Claro. Y entonces el INE no es porque defiendas o porque no o valides todos los actos que cometieron, sí, que lo están haciendo mal. Eso es otra cosa. Lo que tú tienes que fortalecer la institución, y sí me preocupa el ataque al INE y a sus consejeros. Sí. Desde el poder, porque también es desde el poder, y eso que no se nos debe olvidar. Y también hay un tema de militarización. Yo soy una persona que ama el ejército. La verdad, tengo las mejores experiencias y además me consta su honor, claro, su lealtad, su valor, su cariño a la patria. Sí. Y estoy muy orgullosa de muchos del papel, pero hay que cuidarlo. Claro. Y olvidar que hay temas de seguridad de vida diaria que corresponden a una policía y no al ejército, sí, pues es descuidar al ejército. Y eso a mí me preocupa mucho. Entonces, yo creo que eso está radicalizándose muy fuerte y de nada nos sirven las descalificaciones. Soy muy cuidadosa en descalificar a alguien de oposición. Claro. No, y se me hace un diagnóstico de lo que está pasando bien interesante. Yo, como te dije, me dedico a temas energéticos y he visto sí, pues el tema de la reforma y la vuelta que hicimos, y me tocó ver la inversión, no solo... Obviamente es una economía de mercado y la gente quiere hacer dinero, pero las leyes estaban redactadas de tal forma para proveer sustentabilidad, proveer precios más bajos. O sea, se hacían subastas para que la CFE cada vez pudiera comprar más barato y esos precios bajos se transfirieran a los consumidores, ¿no?
Y la vuelta en U, pues es una vuelta en U que no beneficia al consumidor. No, y que ha caído, ha sido de los índices de mayor ausencia, mayor caída de inversión. Sí. Y la verdad es muy sencillo, no necesitas ser un gran economista, y bueno, los abogados luego adolecemos de eso, pero si no hay inversión, la verdad es que no hay ingresos, no hay más empleo, no hay crecimiento. Y eso nos está pasando, está clarísimo. Qué malos han sido para gobernar. Sí, y el tema de la energía verde, porque entre más inversión, pues más inversión puedes tener en energías renovables. No, y además, vaya, nuestro país tiene una enorme vocación de energías, sí, vaya, limpias, renovables, tiene una enorme vocación. Sí, y además es la energía limpia, sobre todo la energía renovable, sí. Pues es un tipo de energías muy democratizante. Sí. Por eso me gusta sí, mucho. Sí, porque llevas bonanza, llevas sí. Derrama económica. Y además, no, la norma está puesta también para que los propietarios reciban algo. Claro. Y entonces sí. En lugares de ejidos, en lugares de cerca de los ríos, pues eran de gente que menos recursos tenía. Entonces, en lugar de invertir ahí tu fortaleza la fuerza del Estado para ser mucho más equitativa la ganancia, mucho más democratizadora la explotación de energía renovable, acabas robándole al país sí. Un momento de economía que pudo haber sido importante. Oye, Margarita, pues muchas gracias. Te agradezco muchísimo. ¿Algún mensaje para las mujeres, sí, para los jóvenes? Este es un gran país. Sí. Es un gran país. La verdad es que en mi casa me educaron para amar y servir a México. O sea, amar a México era como respirar. Claro. No era algo ni siquiera que tenías que decirlo. Y por supuesto la vida y la vida política, que es una gran vida, o sea, no se da una gran vida, sino es una gran vida. Te desarrolla el espíritu social que todos tenemos. Yo nunca he dejado tampoco al lado mi parte espiritual, que creo que sí. Es algo que también bien importante que hagamos. Y México es un pueblo que tiene también esa inspiración espiritual cristiana, sí. Y que es también parte de lo que nos tenemos que conocer. La propia historia de nuestro país es maravillosa. Tiene pueblos emprendedores como Nuevo León, claro. Que son de un emprendimiento enorme, y pueblos de poetas como sí. Es el sureste, y es de verdad un gran país. Lo aprendí a amar profundamente de la vida política, y por supuesto, sin duda al lado de Felipe durante los 6 años. Entonces sé lo que es capaz, y realmente tenemos que saber que no merecemos lo que estamos viviendo. No lo merece ni el policía de la esquina, ni el soldado en la frontera, no lo merece el migrante que transita, el de la migración interna que va de Oaxaca a Sinaloa, no lo merece el empresario que ha hecho mucho dinero porque ha producido, no lo merece el de la tiendita o el mecánico, ni las mamás que en una pandemia han salido adelante con sus propias familias en medio de una enorme crisis. Así es que vayamos por ese México que sí merecemos, y que además he visto a nuestro país salir adelante de cosas que en muchos países no lo hubieran logrado. Y parecería que, y perdón por la última pregunta, pero parecería que es a través del servicio. Yo veo que tú mencionabas que tu familia es una familia de servicio y no de cargos, y a través del servicio a veces aprecias más a México, ¿no? Es difícil nada más recibir. Sí. Eso es bien importante, pues tan importante la educación de servicio social desde niños y por supuesto en adolescentes y jóvenes, y la parte voluntaria. Yo no creo que se pueda amar un país si nunca ha servido. Sí, con eso acabamos. Muchas gracias. Margarita, gracias a todos y bueno, gracias por estar aquí. Al contrario, muchas gracias. Hasta luego.